Muy buenas noches. A continuación, les voy a dar la visión del grupo. Les voy a decir quiénes somos. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, a la iglesia y el ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios. Amén. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto será transmitido por todas las generaciones. Esta noche tendremos a nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, con el tema Caminar en autoridad con Jesús. Adelante, Gloricel, bienvenida. Gracias, Débora. Bienvenidos a todos. Cuando saben que siempre que voy a compartir con ustedes una enseñanza o un tema en particular que el Señor pone en mi corazón, siempre no lo hago enseguida, sino me pongo 2 o 3 días a pensar hacia dónde lo quiere llevar el Señor. Y cuando vi caminar en autoridad con Jesús, me di cuenta de que de alguna manera todos los que buscamos el camino de Jesús queremos aprender a lidiar con nuestras necesidades y situaciones que tenemos que enfrentar, pero también para poder apoyar a aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. Entonces eso, lo primero que me hizo reflexionar fue caminar en Jesús o caminar en autoridad con Jesús tiene que ver con la unidad que yo tenga con Jesús. Si yo no tengo una conexión con Jesús, yo no puedo pensar en tener un caminar en autoridad con Jesús porque necesito saber quién es aquel al cual yo tengo que transmitir a otros la necesidad de que las personas se acerquen a Él. Pero en ese momento yo dije, cuando empecé a pensar en eso, yo dije, hay que entender lo que significa tener autoridad, porque todos los que estamos aquí queremos oraciones respondidas por el Señor, queremos situaciones que se reflejen en cambios significativos para nuestras vidas, pero muchas veces no llegan de forma inmediata o, o hay cansancio en medio de aquello que queremos lograr en un momento determinado. Entonces, lo primero que pensé yo fue lo que dice la palabra de Dios, que cuando yo le pida al Señor, yo tengo que declarar en el nombre de Jesús.
Muchas veces las personas nombran en el nombre de Jesús, muchos dicen en el nombre de Dios, porque he oído las dos formas de expresarlo, pero muchas veces no se sabe realmente lo que significa esa situación en la vida de una persona que camina con autoridad porque Jesús lo ha permitido. Entonces, eh, una de las cosas que primero uno aprende en el transcurso de una oración de sencilla a un poco más elaborada es que uno repita en el nombre de Jesús, pero no se mueve nada quizás en ese momento porque hace falta tener la victoria interna en nuestro ser interior. Yo no puedo declarar en el nombre de Jesús una situación en particular si no hay en mi interior esa victoria que permita que yo me sienta o experimente más bien, porque sienta a veces puede confundirse con emociones, porque lo que uno necesita realmente es efectividad en Cristo para lograr las metas que uno está pidiendo en un momento determinado. Entonces, por lo general, todos decimos, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces me fui a la palabra de Dios a buscar qué Jesús quería que el hombre entendiera sobre pedir en el nombre de Jesús. Aquí vamos a ver de nuevo con este compartir el día de hoy la necesidad tan grande que requiere que conozcamos a Jesús, porque es cierto que el Señor da las capacidades que cada ser humano tiene, pero Él puede hacer un cambio completamente diferente, aunque tú no lo hayas pedido, aunque tú en un momento determinado no pienses que querías eso y llega de repente y lo necesitas sostener, porque nadie puede manejar un caminar en autoridad del Señor con Jesús si no hay una comunión con Cristo. Si yo no tengo una unión con Jesús, aquí hemos visto a Jesús como amigo. Aquí hemos visto a Jesús con un vínculo que necesitamos porque el Espíritu Santo es el que nos permite lidiar con la presencia de Jesús, porque el Espíritu nos alimenta, nos redarguye, nos corrige, nos enseña cómo lograr que lo que voy aprendiendo pueda servirme a mí en mi caminar en autoridad con Jesús para mis situaciones y las de otras personas que Dios pone en mi camino. Entonces me fui a 3 versículos de Juan, donde el Señor dice, ¿por qué hay que pedir en el nombre de Jesús? Y fueron los 3 primeros versículos que puse. Yo no, hoy no los tengo a mano, pero creo que fue Juan 14, Juan 16 y el Juan 15. Son los 3 primeros versículos que puse de la palabra de Dios de Juan. Vamos a leerlo uno a uno y vamos a hacer comentarios de cada uno para poder entender que para poder caminar con el poder, la luz y la fortaleza de Cristo en mi interior para ser victoriosa, yo necesito entender qué es lo que tiene que salir con mi boca
poder, con dominio para lograr que las cosas se enderecen en mi favor y en todo lo que me rodea. Entonces, vamos a leer el Juan 14 primero, por favor. ¿Quiénes van a leer hoy, Cadia? ¿Y quién más? Débora. Ok. No, Entonces, yo tengo nueva versión internacional. ok, perfecto. Entonces, va a leer Cadia y después está Fátima. A ver, Débora. empecemos Ajá, con el Juan 14 inicialmente que puse. ajá. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versión Reina Valera. Juan 14, 13, 14 lleva por título Jesús, el camino al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Nueva versión internacional. Juan 14, 13, 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora léanme el versículo siguiente, Juan 16. Versión Reina Valera, Juan 16, 23, 24. La tristeza se convertirá en gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nueva versión internacional. Juan 16, 23, 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Y ahora léanme el Juan 16, el Juan 15. 15 que puse. Versión Reina Valera, Juan 15, 16. Jesús, la vid verdadera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nueva versión internacional. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, cuando yo veo caminar en autoridad con Jesús, yo necesito saber ante todo ese recorrido mío, cómo va a ser. Yo no puedo utilizar un poder en nombre de Jesús, en este caso, en el nombre de Jesús, si yo no sé a quién voy yo a exaltar en un momento determinado con mi boca. Ahí lo dicen, todo lo que pidieran en mi nombre, el Padre se los dará. Recordemos que durante 40 años el pueblo judío estuvo en varios desiertos, en varias situaciones difíciles, y en algún momento no honraban a Jehová como tenía que ser. La última vez les vinculé a Jehová Rafa con el Cristo, que es Jesucristo, donde el vínculo se unieron Padre e Hijo y por supuesto el Espíritu Santo en uno solo. Es importante entender eso. Pero
a la vez que es importante entenderlo, tenemos que comprender, y eso es algo que mucha gente no lo logra entender, y por eso fue que de alguna manera el Señor me puso a empezar con el nombre, en el nombre de Jesús. Porque hay personas que ni siquiera pasan por Jesús y se van directamente al Padre Celestial. Cuando hay una persona que yo aconsejo, atiendo, le brindo un consejo, una oportunidad de poder saber cómo pedir, yo me fijo de manera inmediata si yo puedo hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús, o voy, Señor Jesús. Porque si la persona no conoce a Jesús, de nada sirve que yo le pida al Padre, porque no se va a escuchar esa oración, porque desconoce quién es Jesús y el favor y el sacrificio que Él hizo por nosotros en un momento determinado. Entonces yo automáticamente a esa persona digo, Señor Jesús, porque no tiene una relación con el Señor, no tiene un contacto con el Señor, solo de oídas lo conoce, pero no tiene la autoridad de conocer qué es lo que Jesús puede hacer, porque la autoridad viene con el conocimiento y la fuerza que podamos poner en un momento determinado en el favor, el valor y la gracia que porta Jesucristo. Entonces, en esos 3 versículos dice, todo lo que pidieren en mi nombre, el Señor lo va a conceder. No me escogiste ustedes a mí, yo los escogí. Yo siempre he creído en el nombre de Jesús que todo aquello que llega a mi vida a nivel de Dios, el Señor lo permitió desde un principio. Y Él sabía hasta dónde íbamos a llegar cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces Él sabe desde el día 1 que nos conoce cómo vamos a actuar al principio y cómo vamos a actuar al final. Ya Él lo sabe. Entonces, es importante en este tema entender que caminar en autoridad con Jesús requiere que yo entienda el valor de Jesús, qué es lo que el Padre puede hacer. Hay un versículo, en este momento no lo tengo en la mano presente, que habla cómo nosotros, los seres humanos que decidimos seguir a Cristo, regresamos a la tribu de Dios. Y eso está en la palabra de Dios en en uno de los libros, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ahí dice claramente que regresamos al lugar de donde fuimos sacados por el pecado original de Adán y Eva. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces yo quiero tener, y ahí en Hechos podemos recordar que había un hombre que quería tener lo del Espíritu Santo en un momento determinado y fueron zarandeados. ¿Por qué razón? Porque el poder no puede llegar sin el conocimiento de Dios. No puede. No puede lograrse hacer nada
en un momento determinado. Podrás intentarlo, pero no se va a mover nada, al menos que sea una oración como la que hizo el ladrón de la cruz, una oración sencilla, donde él realmente lo que hace es entender que el hombre era inocente, que no había culpado, no había sido culpado de nada. Y esa acción le valió entrar al reino de Dios en esa noche. Entonces me puse a reflexionar porque parte de las enseñanzas que se dan a través del Zoom todas las semanas y presenciales, mejorar mi manera de ver las cosas para poder que me rinda más la presencia de Dios a través de Jesús en mi vida personal. Creo que eso es todo lo que buscamos cada uno de nosotros. Mejores oportunidades, mejores propósitos de vida en nuestra familia. Entonces eso me hizo pensar, ¿qué necesito yo para lograr tener una unidad con Cristo si no lo conozco inicialmente? Y que eso me permita caminar en autoridad con Jesús, porque yo voy a caminar como caminaron los apóstoles. Mi caminar, cuando yo transite por cualquier lugar, va a tener un efecto explosivo en los aires, en la atmósfera, en todo lo que me rodee, y encima va a cambiar el tiempo, porque ya yo lo he percibido en el nombre de Jesús. Yo percibo cuando el Espíritu Santo cambia el entorno, porque Dios lo quiere hacer de otra manera. Y es real. Es un misterio de Dios, no lo voy a poner a explicar más porque ni yo misma lo entiendo, solo me lo deja ver. Y yo no pregunto lo que no debo permitirme responder. Entonces, eso es lo que es empezar a caminar con autoridad. Una de las cosas que adolecemos los seres humanos es que somos individualistas. Cuando aprendemos un poquito más allá de lo normal, uno de los versículos que leí dice, si tú pides en mi nombre, tendrás muchos frutos, porque yo voy al Padre y el Padre multiplicará lo que tú quieras que se realice. Entonces, eso hace entender que cuando yo quiero caminar con Jesús, yo tengo que entender principios y tengo que entender preceptos que son de importancia para mi vida como cristiano. Caminar en autoridad pareciera ser muy fácil. No, yo voy a caminar y yo voy a realmente lograr seguir los pasos. Hay mucha gente en la palabra de Dios que empezó a caminar con Dios y no lo terminó, no lo concluyó. Ahí tenemos a Saúl, un hombre que Dios
bendijo sobremanera porque fue el primer rey de Israel y no llegó a terminar su carrera correctamente. Pudo caminar con autoridad al principio, pero hubo un elemento muy difícil para él en caminar con la autoridad, con Jesús, que lo hizo a su manera. Entonces, cuando el ser humano es individualista, siempre busca sus propias oportunidades, desprestigiando lo de otras personas también, porque quiere ser el primero, el único, el que va adelante, el que marcha como primordial. Y eso automáticamente a mí en lo particular me indica que esa persona no tiene respeto por la posición de Jesús en su vida. Siempre por eso Dios me mostró y me enseñó la importancia de Jeremías 1:19. Él va delante de mí. Yo nunca, y eso lo puedo decir con autoridad en el nombre de Jesús, he querido cruzar la línea y adelantarme a Jesús. Jamás. Porque quizás ya no estaría yo en este lugar. Porque de manera inesperada, impulsiva, sin dominio, la gente provoca que las cosas sucedan en un momento determinado por el ego que cada persona tiene. Y me incluyo yo, porque todos tenemos ego. La diferencia está en reconocer y caminar con la autoridad de Jesús, reconociendo mi lugar, reconociendo que sin Él nada soy, que para poder tener el poder en el nombre de Jesús, yo necesito comprender, como dice la palabra de Dios, separada de mí, nada puedes hacer. Por eso que Jesús enfatiza en los 3 versículos que les puse, que en el nombre de Jesús se requiere reconocer que Jesús es la llave, que Jesús es el que yo necesito para caminar con autoridad con Jesús. ¿Y qué me indica a mí la autoridad? Me indica beneficios. Me indica que no solamente voy a poder hacer en su nombre cosas extraordinarias, sino que Él se va a complacer conmigo, porque lo he permitido, porque reconozco su majestad, lo invencible que es, y que contra Él no hay ningún tipo de poder que se pueda poner ni igualar a su vida como persona y como un ser supremo y especial que tenemos cada uno de los seres humanos. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me sorprendo de la forma como Dios me va guiando en cada enseñanza, porque me permite ver su gloria, no para compartirla conmigo. Me honra para que yo pueda ver su gloria y la percibo con mis ojos. Y eso lo que me da a entender es que Él es real, que el Espíritu Santo es
supremo también y que Dios Padre es increíble también. Entonces, la única manera de yo caminar con autoridad con Jesús es reconocer que sin Él no puedo transitar, ni avanzar, ni conducir, ni moverme, ni interactuar, porque sin Él nada va a ocurrir, como lo dicen los 3 versículos que acabamos de leer en el nombre de Jesús. Eso me llevó entonces en la unidad con Jesús a desglosar 3 cosas que el Señor puso en mi haber en ese momento, porque miren, yo le agradezco a Dios que me dé la capacidad de poder enseñar con sencillez lo que Él me va mostrando con su poder, porque todos necesitamos, todos requerimos de Él, pero Él se va a complacer con aquel que sepa ver su grandeza y su galardón como persona. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces empecé con autoridad, también pensé en la voluntad y también pensé en la meditación. 3 términos que me vinieron en ese momento con la unidad del Espíritu. Primero, porque yo necesitaba entender que esa autoridad no es mandar a lo loco, porque yo estoy siendo el reflejo de Jesús para otras personas. Yo estoy haciendo situaciones favorables para otras personas con la autoridad que Dios me ha considerado y sobre todo entendiendo que Él es primordial antes que yo. Y eso no lo entiende el ser humano, porque ni siquiera entiende la autoridad de la iglesia, ni la autoridad del trabajo, ni de la familia, ni la relación que tiene con Dios. El ser humano no entiende esa autoridad. Entonces yo me puse buscando ser un portavoz del Señor de forma sencilla, para pequeñitos, para lograr que ustedes crean que sus oraciones, aunque son sencillas, son contestadas. Entonces me fui y busqué los sinónimos de autoridad y los antónimos de autoridad para ponerlos dentro del contexto de la palabra de Dios. Aquí hemos visto varias veces lo que es la autoridad en Jesús, pero en este momento es la esencia de lo que significa autoridad en el plano de que yo soy representante de Cristo para otras personas. Soy embajadora, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo mandé a María Luisa y a Fátima, creo que también te los mandé a ti. Así que léeme, por favor, los sinónimos de autoridad. Yo los tengo. Ah, ok, léelo, pues Yo los entonces. tengo. Débora los tiene. Ok, dale. Sí, sí. Sinónimos de autoridad: poder y mando, potestad, dominio,
jurisdicción, perdón, imperio, soberanía, control. 2. Cargo o persona. Jefe, dirigente, gobernante, director, oficial, No, superior. espérate, yo te dije que leyera solo los sinónimos de autoridad, los antónimos no. No, es que aquí dice sinónimos de autoridad, poder y Ajá, mando, ajá. potestad, dominio, jurisdicción, imperio, soberanía, control. De ahí viene Ya. otro punto. ¿Ya? ¿Cuál es Ahí, el otro punto? el de cargo, persona, también tiene influencia y prestigio, y otro que se llama facultad. Todos esos son sinónimos. No Sí, sé si pero quieren. hasta control suficiente para mí en este momento. Ok. Ahora leo los antónimos entonces. No, todavía no. Ok. Eh, Cuando busqué autoridad y me di cuenta, porque la unidad en Jesús me va a dar poder, luz y fortaleza. Esos son los tres elementos que la victoria en Cristo me va a dar internamente a mí como persona, porque mi poder viene de adentro hacia afuera. Lo que yo creo en mi interior es lo que yo voy a reflejar en la parte externa, pero tiene que venir con un rugido de adentro mío. Mi voz tiene que rugir para que eso pueda ser un detonante para caminar en autoridad con Jesús. Entonces, cuando vi ahí, yo señalé poder, mando, y creo que firmé, subrayé otro más, no me acuerdo cuál fue otro el que subrayé. Déjame saber, Débora, por favor. Potestad, dominio, Esa, ajá, eso, ya, jurisdicción. ya. Eh, Poder, mando, potestad y dominio. ¿Por qué subrayé eso? Porque la gente se marea con poder cuando no tiene la esencia de Jesús claramente en su vida personal. Tiene mando, pero es un mando inadecuado porque no saben cómo manejar a la Grey en un momento determinado, porque desconocen bien el sentir de lo que Jesús quiere en la vida. Tú como representante de ese poder y mando que Él te quiere dar. ¿Por qué puse potestad? Porque cuando una persona camina en autoridad con Jesús, tiene potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada le va a hacer daño. Entonces yo puse Lucas 10:19, leámoslo por favor. Versión Reina Valera. Lucas 10:19. Regreso de los 70. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nueva versión internacional. Lucas 10, versículo 19. Dice así, si les he dado autoridad a ustedes para pisotear, sí, pero les he dado a ustedes autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Pelearán contigo, pero no podrán, porque yo voy delante de ti. Entonces, cuando yo veo ese término de potestad en la autoridad, yo digo, caminar en autoridad con Jesús requiere que yo entienda la capacidad que Dios me ha dado a través de Jesús para provocar vida en vez de muerte en aquellos que Dios ha escogido y ha elegido de antemano.
Porque una persona que trabaja en el Señor es una persona que recibe de antemano las personas que va a ayudar, que va a rescatar, que va a liberar, porque ya Dios de antemano las ha puesto en manos de esa persona que tiene poder, mando, potestad. ¿Y por qué puse dominio? Porque en la autoridad, una persona sin control, que también lo menciona ella también, no puede ejercer ningún tipo de poder porque es impulsivo, no tiene carácter para lograr mantener la solidez en Cristo, porque en ese momento está buscando en su individualismo, en su ego personal, reconocimiento propio en vez de reconocimiento de Cristo. Por eso es que cuando uno dice caminar en autoridad significa yo sé a quién sigo. Ejemplos bíblicos. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, él no tenía guerreros en su haber, pero tenía 300 y pico de serpientes, de servidores o sirvientes que le ayudaron en un momento determinado a rescatar a Lot y a toda la familia. El Señor pone la autoridad cuando Él la quiere poner como Él quiere y lo ejecuta de tal manera que la persona se sienta que lleva un casco de protección porque lleva la potestad de poder lograr hacer cosas en el nombre del Señor, como los 70 que regresaron. Y también podemos ver otro ejemplo dentro de la palabra de Dios. Cuando David rescató a las familias que se habían llevado sus enemigos, siempre destacando que la guía y la dirección la da Jesús, no la da el hombre. Yo no me puedo mover sin que la autoridad de Cristo se manifieste de antemano, porque no soy yo la que se va a gloriar, perdónenme. Es Cristo el que va a tener la gloria en todo momento. Yo puedo sentir que Él me honra, pero jamás podrá ser igual que lo que Él va a recibir, porque Él va a recibir de su siervo, de su servidor, que en ese caso sería yo o ustedes, cada uno de los que están aquí, recibiría la gracia y el favor de Él, porque han reconocido que en esa autoridad Él va por delante. Y eso no es lo que sucede en el cuerpo de Cristo, porque todos se quieren destacar al mismo tiempo. Y yo siempre he creído que hasta el que lleva las armas encima es un servidor del Señor, aunque no tenga el principal liderazgo en un momento determinado. Y ese es el error que cometemos. Y me quiero incluir también cuando no conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo yo caminar con autoridad? En autoridad con Jesús, si desconozco los principios y los preceptos claros que da la palabra de Dios sobre la autoridad que se debe ejercer con Cristo a la cabeza. No lo voy a poder lograr. Entonces, ese espíritu me mueve a no obedecer al Señor y por eso se destruyen movimientos en un momento determinado, porque es favorecer al hombre y no a Dios lo que están procurando. Pero Dios siempre ve todo. Entonces, después de revisar la autoridad, busqué los
antónimos, pero ¿por qué los busqué? Porque ustedes tenían que tener claridad y entender lo que significa caminar en autoridad con Jesús, porque no es solamente decir, sí, voy a caminar con Jesús y eso me va, no, hay que adentrarse a las profundidades de la palabra y entender el sacrificio y el valor de Jesús siempre. Esa es la llave para que a ti te vaya bien en todo. Entender que sin Él nada somos. Entonces, ahora sí, léeme por favor, Débora, y realmente confío porque a mí me encantó cuando Dios me lo hizo desarrollar, como se los estoy comentando. Porque yo dije, aquí van a haber muchos entendidos y mucha luz de Cristo que se va a ampliar en personas que van a entender que tienen que respetar las autoridades en todos los sentidos. Es el líder lo escoge Dios, no el hombre. Y lo prepara. Léelo, por favor, Débora, los antónimos de autoridad. Sí, dice, falta de poder, impotencia, debilidad, incapacidad, sumisión, brecha. También tiene otro punto que se llama relación jerárquica. Continúo. Esa Dice, todavía no me la lea. Repíteme los antónimos, por favor, para que lo escuchen. ok, dice, falta de poder, impotencia, debilidad, incapacidad, sumisión, brecha. Hubo un momento en que los apóstoles no pudieron sanar al hijo de un hombre que necesitaba, porque no tenía en su interior el poder, la fortaleza y la fe que necesitaba en un momento determinado para que todo se moviera a favor del Señor. Entonces, cuando no hay autoridad, es porque me hace falta entender lo que dicen los 3 versículos que leímos al principio. En el nombre de Jesús. Así. ¿Y tú sabes quién es Jesús? ¿Tú conoces bien lo que Él puede hacer por ti? ¿Por qué entonces hay incredulidad? ¿Por qué hay desconfianza en Él? Si Él es la autoridad y dice que tú vas caminando con la autoridad de Él y Él te va a proteger y te va a guiar. ¿Por qué no se da? Porque la debilidad y el desconocimiento en Cristo impide que lo podamos comprender, porque estamos viendo al vecino, por decir algo, cómo lo hace él para imitar nosotros, lo que hace el vecino o el amigo o el compañero de iglesia o el compañero de trabajo, en vez de crear nuestra propia identidad, que es parte importante de la unidad con Jesús, para yo poder crecer con la autoridad de Él y caminar del lado de su mano y que me vaya mejor de lo que me va en este momento y que yo pueda recibir frutos y dar más frutos en el nombre de Jesús. Entonces, ahora sí léeme la parte reflectiva, esa que yo te puse ahí, por favor, Débora. Ok, continuando con los antónimos. Estoy manejando la situación como si estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Porque no hay excusa después de hoy de decir que no saben cómo pedir,
ni saben cómo presentárselo al Señor. No hay excusa. A Ujú. ver, Débora, Si le continúo con la relación jerárquica o ejemplos de uso. ejemplos de uso. Ok, ejemplos de uso dice, un ejemplo en sinónimo, la potestad del juez fue decisiva. Y un ejemplo de uso en un antónimo, su subordinación, que es falta de autoridad, le impedía tomar decisiones. Fíjense qué bendición cuando yo puse esos ejemplos, porque yo dije, las personas muchas veces son de doble ánimo, eso es no saber no tomar decisiones. Una persona que es de doble ánimo tiene miedo a avanzar en la vida porque es pesimista, porque todo lo quiere marcado de tal manera de que no tenga que sufrir, que no tenga que experimentar ningún tropiezo. Y eso no lo promete Jesús en ningún momento. Entonces, potestad, ¿cuántas veces nosotros queremos que el Señor haga en una oración un cambio de beneficio para nosotros con cualquier situación que podamos tener en un momento determinado? La potestad que yo tengo, como se los leí en Lucas 10:19, que yo tenga para enfrentar, porque Cristo va delante de mí, yo puedo caminar con autoridad con Jesús, porque Él me ha dado la capacidad de poderlo lograr en su nombre, porque creo que su poder nadie lo puede igualar. Creo que hoy pueden decir que entendiendo lo que era autoridad en Cristo. Ahora vamos con el siguiente, la voluntad. Me puse a pensar qué difícil es para la gente, porque en algún momento yo también lo he vivido, entender que la voluntad de Jesús no es la que yo quisiera. Pero yo hace mucho tiempo aprendí que Dios me contestaba con el sí, con el no y espera. Y cuando era no, no se movía más. Podía cambiar, porque yo podía insistir, porque lo fue por la insistencia de Abraham de pedirle a alguien al Señor en Sodoma y Gomorra. Y por eso se salvó Lot y sus 2 hijas. Así que yo sí puedo insistir, y aunque sea un no, el Señor lo puede variar en un momento determinado. Pero dependerá de mi actitud, de entender quién es el que manda. Entonces vámonos a los sinónimos y antónimos de voluntad. Sí, Vamos dice viendo aquí. así. Sí. Bueno, aquí lo vamos a leer. Determinación, fuerza de voluntad. Tiene perseverancia, tenacidad, empeño, tesón, constancia, firmeza. Hay otro punto que dice deseo, intención, gana, anhelo, ansia, gusto, afán, interés, propósito, y un tercer punto que tiene decisión, libertad, albedrío, elección, libre albedrío, autodeterminación y autoridad. Esos son los sinónimos, Gloricel. Cuando Ahí yo hay. vi albedrío, no, todavía los antónimos no. Eh, Cuando yo vi albedrío, yo dije,
Dios dice que nos da potestad de hacer lo que nosotros queramos, pero todo no nos conviene, dice la palabra de Dios. ¿Cómo entender de tal manera la voluntad de Dios que no me impida tomar decisiones en un momento determinado? Yo puse ahí un versículo. Déjame buscar un momentito en los versículos que yo mandé, porque yo puse un versículo que quiero que leamos sobre la voluntad. Ya voy, disculpen la demora, Débora, ya voy. Ujú. Léanme, ya te voy a decir. Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Están ahí? Sí, Versión, sí, sí. versión Reina Valera. Juan 14:6. Jesús, el camino al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nueva versión internacional. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Qué me indica eso? Que la voluntad de Dios es que yo entienda que para poder decir, Padre, escúchame, porque cuando uno ya va reconociendo las diferentes personalidades de Dios, uno puede en un momento determinado saber cómo pedirle creatividad a Dios. Y la creatividad te la va a dar el Padre, porque Él creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que hay en Él. Entonces, cuando ya tú entiendes el camino de autoridad que tiene Jesús en tu vida personal, ya tú sabes que puedes pedirle al Padre que ponga la creatividad necesaria para que Jesús pueda contestar tu oración. Quiero que leas de nuevo los sinónimos de voluntad, pero lentamente, por favor, Sí, ya como va. los 3 o 4 primeros nada más. Léeme los 3 o 4 primeros. Sí. Ok, dice determinación, fuerza de voluntad, perseverancia, tenacidad, Ya, empeño. hasta ahí. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que a través del Espíritu Santo nos dé templanza, dominio, que provoque que cambie una situación favorable a uno y de repente se suelta la situación y no se toma? Se pierde la consistencia porque la persona se vuelve pasiva
no quiere avanzar a ese nuevo nivel que Dios lo quiere llevar, o porque no quiere un compromiso más fuerte del que tiene en un momento determinado. Son tres de las cosas que puede provocar un cambio de voluntad de Dios. Entonces, ahí no va a haber un caminar con autoridad con Jesús, porque mi voluntad no está a favor de Jesucristo, está a favor de mi propio individualismo o ego personal, que me permite en un momento determinado decir que si no fue como yo quería, bye bye, hasta luego, nos vemos pronto, y viene entonces una situación más difícil para la persona. Léeme los antónimos de voluntad. Sí, ya organicé. Antónimos de voluntad. Tenemos falta de ánimo, inacción, desgano, apatía, desidia, pasividad, dejadez, desinterés, desapego, apatía. Hay un segundo punto. Imposición, falta de libre albedrío, coacción, obligación, sumisión. Listo. Entonces, se dan cuenta que la primera reacción del ser humano es manipular la situación con Dios, poner emociones que lo que impiden es el avance, pero por desconocimiento de la persona, no lo entiende, y si lo entiende, está en negación. Entonces uno tiene que entender que si tú quieres una unidad con Jesús para lograr caminar en autoridad con Jesús, necesitas reconocer su autoridad. Necesitas reconocer su voluntad, porque hay mucha gente, ay, que se haga tu voluntad y no la mía, pero al dar la vuelta ya están buscando un plan B para poder de alguna manera cambiar esa voluntad que supuestamente se le entregó al Señor. Y ahí no hay autoridad en tu caminar, porque estás usando ese concepto de forma errada, porque no has entendido cómo le gusta a Jesús. Entonces, por eso que hay tanta gente depresiva, tanta angustia, tanta desilusión, porque no es como ellos quieren que Dios les conteste. Entonces, ¿qué viene y qué sucede? Porque en algún momento yo también lo hice por desconocimiento. Ay, no te preocupes, el Señor te va a contestar. El Señor te va a dar lo que tú quieres. El Señor te va a dar, el camino es mentira. No, no es así. ¿Por qué razón no es así? Porque el Señor no va a cambiar sus preceptos y sus principios para que sean como tú quieres. O te acoplas a sus principios y preceptos para caminar con autoridad en Jesús, o hasta ahí llegaste y no vas a crecer más en ese sentido. Porque mientras más se pueda subir un nivel, más obediencia hay que tener, más sumisión al Señor hay que tener. Parece fácil, pero no lo es. Una vez que el Señor
no está conforme con tu manera de actuar, ya no hay vuelta atrás. Así de crudo lo estoy diciendo. Ya no habría otra segunda oportunidad y vemos a Saúl. De nuevo vamos a ponerlo, porque ahí está claramente su desobediencia. Dios le dijo, no te quedes con nada. Todo acábalo, todo destrúyelo. Y él se quedó con algunas cosas. Después de eso, la misma palabra dice que Samuel nunca más lo visitó ni lo volvió a ver. Entonces son cosas que uno tiene que entender y aprender para poder caminar con la luz interior que te va a llevar a tener entendimiento de lo que Jesús quiere en la vida de una persona que le da autoridad. Nunca será una autoridad individual, será como Dios la ponga a través de Jesucristo. Vayamos a yo puse primera de Timoteo 2:5. Va. Primera de Timoteo 2:5, versión Reina Valera, instrucciones sobre la oración. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Nueva versión internacional. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué pones Cristo hombre? Porque hay otra parte de la Biblia que si uno no cree que Jesús vino como hombre, no va a tener más oportunidades de más nada. Hay que reconocer que Dios se hizo hombre con Jesucristo. Y si tú no lo entiendes y no lo crees y no lo asimilas, nunca vas a tener autoridad para caminar con Jesús. Y uno tiene que entender también que si uno no entiende este principio de cómo caminar con la autoridad con Jesús, no vas a poder lograr muchas cosas en tu vida personal y no es para provocar temor, no, en absoluto. Es para que entiendan lo que significa la unidad en Jesús. Hay, yo también busqué, pero ya no vamos a tener tiempo de verlo, los sinónimos de mediación, de meditación, porque eso es importante manejarlo, porque es la llave que te va a dar el discernimiento, la dirección que tú necesitas en un momento determinado para saber cómo avanzar. Entonces, la meditación tiene que ser con un corazón conforme al de Dios y con una mente renovada en Cristo. Ahí yo recordé dos versículos que fue Efesios 3:17 y el otro fue Segunda de Corintios 10:5, porque
uno tiene que entender algo. La unidad con Jesús, que me permite caminar en autoridad con Jesús, tiene que ver con la comunión que yo tenga con Él. Tiene que ver con el vínculo que yo tenga a través del Espíritu Santo. Tiene que ver que yo sea amiga de Jesús. Necesitan entender eso. Para lograr obtener en esa unidad con Jesús las victorias internas y externas que tú estás esperando. ¿Por qué las victorias internas? Porque todos tenemos obstáculos dentro de nuestro ser interior que provoca rencor, provoca odio, provoca traición. Todo eso internamente afecta el desenvolvimiento de una persona. Porque uno necesita estar ligero de equipaje. Porque el Señor tiene que transformar con mi mente y mi corazón que yo pueda tener la autoridad que necesito en un momento determinado y que pueda ser de beneficio a mi vida personal. Yo puse otro versículo, voy a buscarlo. Miren, es un tema, una enseñanza que abre el entendimiento para ver cómo presentar tu petición ante el trono de la gracia. Léanme Hechos 4:12. Versión Reina Valera. Hechos 4:12. Pedro y Juan ante el concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nueva versión internacional. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Ahí ratificamos la posición importante de Jesús. Ahora léanme Juan 17 del 21 al 23. Versión Reina Valera. Juan 17, 21 Al al 23. 23. Jesús ora por sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nueva versión internacional. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Caminar en autoridad con Jesús requiere de un ejército y que cada uno sepa la labor que tiene que desempeñar en un momento determinado. Porque la palabra de Dios dice que cuando estamos unidos a Cristo, uno es un brazo, otro una pierna, el otro es un ojo. El Señor pone capacidades y funciones diferentes, pero cuando están en unidad, son más fuertes, se mueven mejor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros luego de poder recibir esta enseñanza? Pedirle al Señor que permita que su iglesia camine en unidad para que puedan juntos, dentro de cada una de sus propias capacidades, provocar la conversión de muchos y el alivio de las necesidades de muchas personas. Eso era algo que en las sendas antiguas se practicaba entre los hombres y mujeres de Dios. Su meta era Jesucristo y caminaban llevando el evangelio de Jesús de tal manera que se reflejara el poder, el dominio, la templanza que se necesitaba tener con autoridad en Jesucristo para que a todos nos vaya bien. Yo quisiera que lean también otro versículo. Gálatas 3:28. Versión Reina Valera, Gálatas 3:28. El propósito de la ley. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué me hace caminar en autoridad con Jesús? La unidad con Jesucristo. Con eso concluimos el tema de hoy. Confío en el Señor. Primero, haberlo sabido transmitir. Y dos, que podamos tener esperanzas renovadas en el Señor, que con la sencillez, conociendo a Jesús, puedes lograr muchas cosas favorables para tu vida, para tu familia y todos los que te rodean. Recuerda la unidad. Todos en el mismo cuerpo de Cristo. Avanzamos en el Señor y no es que vamos ahora mismo o sea, yo quiero que quede bien claro ese concepto. Cuando digo unidad en Jesús, es que las pasiones humanas
no formen parte de lo que termina acabando la bendición del reino de Dios. Sí es cierto que no se va a acabar, pero sí se pueden destruir personas que han sido escogidas por Dios y no han logrado su meta porque les ha faltado entendimiento, aprendizaje y entrega al Señor. Recordemos, la victoria es interna y se refleja con el poder de Jesús, la luz de Jesús y las fortalezas que Él ponga dentro de mi ser interior para ser como el búfalo, para ser de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que fuera parte de nuestro vivir día a día. Que Dios los bendiga. Débora, Gracias, Loricel. Bueno, los micrófonos están disponibles para preguntas, inquietudes, algo que no esté claro. Bueno, mientras se animan, Loricel, yo tomé un apunte aquí cuando usted habló sobre las oraciones que uno va a hacer y la inicia, Padre, en el nombre de Jesús, y la otra que uno la inicia con Señor Jesús. Bueno, yo anoté aquí, bueno, si lo tengo errado, me corrige. Si la persona no conoce a Jesús, o sea, que nada más es de oídas, uno pone Señor Jesús. exacto. Si es lo contrario, que conoce de Él, conoce todo lo que Él puede hacer, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces uno, bueno, cuando está en Puede poner, desconocimiento, puede así es, poner Padre en el nombre de Jesús. así es. Porque Ok, ya te has reconciliado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ok, gracias, Lourdes. De lo contrario, no, porque entonces no llega igual con la sangre de Cristo, que tiene esa peculiaridad. Si la persona no conoce a Jesús, no le derrame sangre de Jesús sobre esa persona, no va a funcionar, Ok, porque la sangre es un regalo de Dios y hay que saberlo guardar y proteger para que sea realmente un vínculo de amor, de protección y de bendición para la persona que lo recibe. ok, gracias. Amén. ¿Alguien más? Parece que lo dio muy claro, Loricel. Señora Bueno, entonces, Gloricel, ajá, dime, Cadia. eh, cuando Dios eh, castigó a Moisés, que no iba a entrar a la tierra prometida por haberlo desobedecido con lo de la vara, eso sería otro ejemplo de lo que usted dijo de una equivocación, no hay vuelta atrás, que yo leyendo eso me impactaba, ¿no? Porque Moisés fue uno hasta de los más obedientes, pero ese evento fue suficiente para que el Señor, pues, al no honrarlo él y desobedecerlo, pues, emitiera su castigo y así fue. ¿Sería ese otro ejemplo de no hay vuelta atrás? En el caso de él, fue que no siguió la instrucción como Dios se la dio. Ujú. Eso fue realmente lo que sucedió con el golpe que le dio a la piedra. El Señor pidió que fuera él honrado. Jehová en ese momento, y Moisés se llenó de enojo porque él tenía el problema del enojo en sus raíces iniciales. Entonces, en ese momento perdió la paciencia
y lo hizo no honrando al Dios de los cielos. Y eso fue lo que le costó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Fue por no seguir las indicaciones. Y eso es algo que uno tiene que entender bien claro, ¿sabes? En el caminar en autoridad con el Señor. Saber distinguir bien la voz de Dios para poder lograr provocar lo mejor para la otra persona y no confundirla más de lo que en ese momento puede estar en ese instante la persona. Entonces, parte de lo que uno tiene que entender, por eso que tú mencionaste del pasaje de Moisés muy acertadamente, que si yo no entiendo que el camino del Señor no se debe realizar con imprudencia, con falta de entendimiento, mejor no digas nada. Calla la boca, porque lo importante es que el reino de Dios se manifieste con poder y autoridad. Y que siempre Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo sean exaltados. Y que no haya ningún tipo de blasfemia contra ninguna de las tres divinas personas, sobre todo la del Espíritu Santo. Eso te va a provocar que no regrese el hombre viejo a la vida de uno como persona. Ya vimos que en la voluntad una persona puede volver a tener ansiedad, angustia, inquietudes que lo hacen retroceder. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Que si Cristo camina conmigo en autoridad, yo debo reconocer siempre que su voluntad prevalece en todo momento. La palabra de Dios es clara en lo que dice Pablo en un momento determinado, que hasta el último momento uno puede perder la bendición de la salvación. O sea, yo puedo decir y declarar con mi boca, Jesús es el Señor y mi Salvador, y todo el mundo piensa que yo soy salva, pero son mis acciones durante todo mi recorrido como persona lo que va a provocar que yo pueda prevalecer como una hija de Dios salvada. Moisés no perdió la salvación, pero sí perdió el derecho a ver la tierra prometida. Imagínate tú realizar una carrera toda tu vida buscando una bendición de Dios y en el último momento, por una imprudencia, por el carácter, perder lo que tienes que lograr con la ayuda de Jesús. Difícil, pero hay que tener temor de Dios. Y el temor de Dios nos hace entender que solo Jesús es bueno.
Lo demás no cuenta, porque Él es al final el que te da el favor y la gracia de poder ser parte de su reino. Pero no lo logró, no lo logró y eso es una cosa pero nunca dejó de tener el poder que Dios le dio y manifestó en un momento determinado. Porque cuando está en Getsemaní, se le aparece Moisés como el hombre de la palabra, de los 5 libros importantes de la Biblia, y Elías como fuego. Se le presentaron ambos, los dos, en Getsemaní a Jesús. Entonces, eso te indica que tu carrera la lograste, pero un error impidió recibir más, como le pasó a David. David tenía, y el Señor se lo dijo, yo te he podido dar más de lo que te he dado hasta ahora, pero no te conformaste, sino buscaste lo que otra persona tenía y era dueña de esa cosa. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Muchas veces la envidia, los celos, la murmuración, la crítica, no perjudica al que tú estás difamando, te perjudica a ti mismo. Por eso te dice la palabra que no ofendas a un hijo de Dios, porque el que va a tener problemas no es el que tú estás haciéndole alguna travesura, sino tú misma te trazas un camino contrario y lo que pudiste haber ganado lo perdiste con esa acción contraria contra un hijo de Dios. Y esa es la falta de temor que mucha gente tiene hoy en día y que impide que se reciban milagros, porque no lo hacen correctamente. Y eso es una situación que solo Dios lo puede levantar. Yo siempre digo, Jesús levanta los brazos en el trono de su gracia y los baja. Moisés no pasó, pero sus manos y sus brazos levantados hacía que ganaran las batallas. Entonces, perdió esa oportunidad, pero no dejó de ser un gran instrumento de Dios en las manos del alfarero. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar y entender, que yo nunca voy a saber por qué Dios lo hizo, pero sí voy a aprender a intentar que a mí no me suceda y que yo pueda entrar a la tierra prometida que Él me ha dispuesto para mi vida personal. Eso es lo que yo añadiría, diría además con la pregunta muy importante que hizo Sai. Y creo que te he contestado y todos lo han recibido también en el nombre de Jesús. No sé, Débora, si yo creo que ya estamos en el tiempo para que digas cuál es el tema del martes. Sí, les voy a dar el tema del martes, nuestra próxima cita por aquí mismo en el Zoom. Próximo martes 12 de mayo tendremos a nuestra hermana María Luisa Rosemena con el tema Estar firme en Jesús. El próximo martes a las 6 de la tarde hora Panamá por Zoom. Y además les quiero compartir las citas bíblicas que se compartieron en este tema. Tenemos Juan 14, 13 y 14. Juan 16, 23 y 24.
Juan 15, 16. Juan 14, 6. Primera de Timoteo 2, 5. Hechos 4, 12. Primera de Juan 2, 1 y 2. Lucas 10, 19. Efesios 3, 17. Segunda de Corintios 10, 5. Juan 17, 21 al 23. Gálatas 3, 28. Filipenses 2, 5. Esas serían nuestras citas bíblicas del día de hoy. Si alguien tiene alguna petición para orar, se los agradeceríamos. Señora Gloricel, Gloricel, yo quería pedir esta noche por una amiga. Ella se llama Liriola. El jueves tiene un procedimiento, es paciente de cáncer y es en el área de los ovarios, el procedimiento. Okay. Ya más nadie tiene ninguna, no la conozco, no sé cuál ha sido su trayectoria como persona en las cosas de Dios, pero elevo esta plegaria con misericordia para su vida, para que tú puedas rescatarla de las tinieblas y que la luz pueda acogerla y que conozca a Jesucristo. Permite, Señor, que todo aquello que tiene de dolencia en los riñones, que tiene un tumor y la otra situación de salud que la envuelve, primero, Señor, esparce de tus aguas limpias en su sistema inmunológico para que si hay situaciones de idolatría o de iniquidad en la vida como mujer, de generaciones pasadas o inmediatas, tú puedas provocar que ella sea enlazada a tu voluntad y permitas que su recorrido de levantamiento de su salud sea conocerte a ti y que cambie su entorno de vida en todo momento. Y sobre todo, Señor, te pido sanidad en su vejez. De igual manera, Señor, te presentamos a Lidiola, que le van a hacer un procedimiento o una operación el jueves. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú permites que todo aquello que se te presenta delante de tu trono, si está en tu favor realizarlo, tú permitas que el Lidiola, a través de esta situación de salud que le está tocando experimentar, pueda conocerte. No permita, Señor, que ninguna, ni Ruth, ni Lidiola, se vayan ninguna de las dos sin que primero sus ojos vean que tú existes y que ellas necesitan reconocerte con sus labios y con su corazón para que haya un cambio fundamental y grande en las vidas de las dos. Señor, te pedimos también por la situación de trabajo. A veces el silencio indica que hay temor de expresar aquello que por falta de conocimiento no queremos expresar con nuestra boca cuando tú eres un Dios dador, grandioso y poderoso y das
siempre de más. Y en este momento te pido que todos aquellos hogares representados en este momento y sobre todo los que escuchan, tú hagas un cambio favorable en cada una de esas familias. Permite, Señor, que te conozcan, que te aprecien y sobre todo que puedan entender que sin ti nada lograremos en nuestra vida como personas. Dale las capacidades de poderlo lograr. Y de igual manera, Señor, síguete paseando a lo largo del territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste, y ve provocando en el nombre de Jesús cambios favorables para las iglesias, para las familias y sobre todo de respeto a los hombres y mujeres de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones, feliz noche.